Capítulo 1. En la reunión de exalumnos, Lisa me pasó su teléfono y dijo que había algo que debía ver. No le di importancia y lo abrí directamente. Cuando levanté la vista, apareció en la pantalla una publicación de Colin de hace 2 minutos. Al final, no pude casarme con la persona que más quería casarme. Debajo de las palabras había una foto de un certificado de matrimonio, como si fuera guiada por alguna fuerza extraña. Saqué mi propio teléfono, pero solo vi las publicaciones de Colin de los últimos 6 meses. En ese momento, sentí un frío en el corazón, y la alegría de haber recibido el certificado de matrimonio hoy se desvaneció por completo. Una oleada de tristeza e impotencia me invadió. Miré alrededor de la ruidosa sala privada, incapaz de siquiera llorar en voz alta. Zoe, devuélveme el celular, Lisa dijo con una sonrisa, estirando la mano hacia mí. En ese momento, finalmente lo entendí. Me estaba diciendo que ella era la persona con la que Colin realmente quería casarse. Después de que Lisa se fue, mi teléfono sonó. Miré el nombre en la pantalla durante mucho tiempo, tanto que el timbre dejó de sonar antes de que me diera cuenta. El teléfono sonó de nuevo. Me disculpé con todos y me levanté para salir. En la calle, viendo a los transeúntes pasar, sonreí mientras las lágrimas comenzaron a caer. Cuando finalmente me calmé, le devolví la llamada a Colin. Zoe, ¿por qué no contestaste el teléfono? La voz irritada de Colin resonó al otro lado. Escuché en silencio mientras se quejaba. Cuando finalmente se cansó, hablé. Colin, divorciémonos. Una pareja que se divorcia justo después de casarse, probablemente no encontrarías otra igual en todo el mundo. No bromees. ¿Cuándo vas a volver? Colin no le dio importancia, creyendo que estaba bromeando. No voy a volver. Mañana a las 10 de la mañana vamos a firmar los papeles del divorcio. Colin finalmente perdió la paciencia. Haz lo que quieras, dijo antes de colgar. Esa noche, me quedé en un hotel, llorando mientras borraba todo lo relacionado con Colin. Capítulo 2. Como era de esperarse, el amor forzado no tiene sentido. Al día siguiente, esperé hasta las 10:30 de la mañana, pero Colin no aparecía. Justo cuando estaba a punto de llamarlo, Lisa me envió una foto. En la foto, Colin estaba jugando con mi gata, Daisy, mientras Lisa, vestida con la ropa que acababa de comprar, le sonreía. La atmósfera entre ellos era perfecta. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que alguien contestara. Hola. Era la voz de Lisa. Cerré los ojos y, con la voz temblorosa, dije, dale el teléfono a Colin. Un momento. El tono de Lisa era sereno. Hola. Después de un rato, la perezosa voz de Colin llegó a mis oídos. Ven ahora mismo al registro civil. Vamos a divorciarnos. Mirando a las parejas que estaban allí para casarse, me sentí patética una vez más. Colin no dijo nada al otro lado, justo cuando pensé que algo estaba mal con mi teléfono. Él soltó una risa burlona y dijo con desprecio, Zoe, jugar a hacértela difícil está bien por un tiempo, pero no exageres. Escuché la impaciencia en su voz y repetí, si no vienes, consideraré el divorcio por la vía judicial. Si no funciona la primera vez, lo haré de nuevo. Este divorcio va en serio. Al darse cuenta de que hablaba en serio, Colin se puso furioso y avergonzado. ¿Cuál es tu problema? No estoy haciendo un drama. Solo creo que este matrimonio no tiene sentido. Colin, admito que fui yo quien te persiguió, pero eso no te da derecho a tratarme así. Si no me amas, no debiste casarte conmigo. La voz de Colin se volvió más lenta, llena de frustración. ¿Cómo te he tratado mal? Dímelo claro. No quise seguir discutiendo y simplemente le dije que lo esperaría en la puerta del registro civil. Colin llegó rápidamente. En cuanto me vio, se acercó apresuradamente y me agarró de la mano. Vuelve a casa conmigo. No me solté. Solo lo miré y le sonreí. Me da asco. Colin, quien siempre había sido tratado como un príncipe, nunca había soportado algo así. Me agarró la barbilla con fuerza, sus ojos llenos de furia. ¿Sabes lo que estás diciendo? Agarré su mano y, en lugar de responder, le pregunté, ¿ayer publicaste algo en tus redes sociales? ¿Lisa está acostada ahora en nuestra cama matrimonial? ¿De verdad me amas? Mis preguntas rápidas hicieron que Colin frunciera el ceño. Después de una larga pausa, finalmente dijo, si quieres pensarlo así, no puedo detenerte, pero te aseguro que nunca te he traicionado. Lo miré, y mi corazón se fue enfriando más y más. No necesitas prometerme nada. Terminemos esto de manera civilizada. Si sigues insistiendo, solo lograrás que te desprecie más. El orgullo de Colin le impidió decir algo humilde. Me miró directamente y, molesto, dijo, bien, te daré lo que quieres. Solo espero que no te arrepientas. Jamás me arrepentiré. Colin me soltó y se fue en su coche a buscar los documentos. 2 horas después, salimos del registro civil. Colin me preguntó cuándo iba a recoger mis cosas de la casa nueva. Tíralas. No quiero nada de eso.
Y Daisy, Colin no se daba por vencido. Dásela a alguien más. Dejé esas palabras atrás y me subí a un taxi. Desde ese día, Colin desapareció por completo de mi vida. Capítulo 3. Cuando la noticia de mi divorcio se difundió, todos a mi alrededor decían que yo era despiadada. Para hacerlos callar, publiqué en mis redes sociales capturas de pantalla de los momentos de Colin y la foto que Lisa me había enviado. Pensé que no tendrían nada más que decir, pero rápidamente se pusieron del lado de Colin. Cerré todas mis cuentas en redes sociales y mi vida poco a poco se fue calmando. Una semana después, acepté un traslado de la empresa y me mudé a otra ciudad para empezar de nuevo. Mi padre estaba furioso por mi divorcio, sintiéndose humillado. No importaba cuánto intentara explicarle. No quería escucharme. Incluso llegó a decir que ya no era su hija. Mis antiguas amigas también me criticaron por ser demasiado dramática. A sus ojos, alguien tan común como yo debería haber estado agradecida de casarse con alguien como Colin. Una oportunidad única en la vida. Viví sola en la nueva ciudad durante 3 años, hasta que encontré el amor de nuevo. Andrew era un pastelero. No era del tipo que decía palabras dulces, pero me comprendía profundamente. Sabía cuando tenía frío o estaba triste. Me respetaba y realmente me entendía. Yo era la rosa que cuidaba en la palma de su mano, y con él, era feliz. Este año, ¿qué te parece si te llevo a conocer a mis padres?, le pregunté, mencionando casualmente lo que pensaba mientras comía el almuerzo que Andrew había preparado. Él me limpió suavemente una miga de la esquina de la boca, sonrió y asintió. Entonces tendré que molestar a nuestra Zoe. No hay de qué. Gracias a Andrew, ya no temía al amor ni al matrimonio. 3 años fueron tiempo suficiente para que mi padre se ablandara. Cuando vi lo bien que Andrew me trataba, mis padres empezaron a aceptarlo. Pero justo cuando Andrew y yo estábamos a punto de casarnos, la familia de Colin reapareció. Su hermana mayor, Clara, me pidió que nos viéramos, diciendo que había algo importante de lo que hablar. No queriendo involucrarme con ellos de nuevo, rechacé la invitación. Pensé que solo sería un pequeño incidente, pero cuando el trabajo de Andrew comenzó a enfrentar obstáculos, comencé a sospechar que alguien estaba moviendo hilos. Zoe, veámonos. Te daré las respuestas que buscas. Clara tenía ese tono de alguien acostumbrado a tener el control, lleno de presión. Fui al restaurante y miré a Clara al otro lado de la mesa. Los recuerdos de aquellos tiempos insoportables de hace 3 años volvieron a mi mente, junto con el desprecio que me había mostrado. Nos sentamos frente a frente, sin que ninguna de las dos hablara. Una vez que el camarero se fue, Clara sacó una tarjeta y la colocó sobre la mesa. Esto es $1.000.000. No tengo ningún otro pedido. Solo que regreses con Colin. Ya no me opondré a su relación. ¿Qué? Sentí como si acabara de escuchar el chiste más absurdo del mundo. Clara me miraba, con una leve pero perceptible expresión de desdén en los ojos, porque está enfermo, muy enfermo. Desde que se enteró de que te ibas a casar, se ha vuelto más desequilibrado. Sus emociones están fuera de control. De boca de Clara, me enteré de que Colin sabía todo lo que me había pasado en estos 3 años. Dijo que Colin me amaba, tanto que estaba perdiendo la cabeza. Cuando te fuiste sin decir nada, Colin no pudo encontrarte. Así que se encerró en la casa nueva y se negó a comer o beber. No fue hasta que me di cuenta de que algo andaba mal que logré salvarlo de la muerte. Después de saber dónde estabas, te observaba en silencio desde lejos. Si no fuera porque te ibas a casar, su estado no habría empeorado de repente. Al escuchar a Clara decir esto, finalmente entendí por qué todos me llamaban insensible. Colin se había pintado como un amante profundamente devoto. Así que, naturalmente, yo me convertí en la villana a los ojos de todos. Zoe, no sé lo que pasó entre ustedes hace 3 años, pero incluso si cometió errores imperdonables, ¿no ha sufrido ya lo suficiente? ¿Sabes? Cuando se dio cuenta de que habías desaparecido, lloró y me rogó que lo ayudara a encontrarte. No hacía nada, solo vivía rodeado de tus cosas. Hasta el día de hoy, la casa nueva está intacta, tal como la dejaste. El Colin que ella describía no se parecía al Colin arrogante que recordaba. Ya no lo amo, así que lo siento. Ahora solo amo a Andrew. Tomé mi bolso y estaba a punto de irme cuando Clara dijo en voz baja, ¿no tienes miedo de que le pase algo a Andrew? ¿Y tú no tienes miedo de que le pase algo a Colin? Si te atreves a hacerle daño a Andrew, te aseguro que tu hermano deseará no haber nacido. Tras esa amenaza, miré a Clara, cuyo rostro se había puesto pálido de furia, y sonreí mientras salía del restaurante. Capítulo 4. Justo cuando pensaba que mi vida finalmente estaba volviendo a la normalidad, me encontré con Colin en el trabajo. Había venido a la empresa como nuevo accionista para evaluar las operaciones. Parada en la esquina de la sala de conferencias, contuve la respiración al ver a Colin acercarse cada vez más. Los últimos 3 años lo habían cambiado por completo. Me miró con unos ojos tan tranquilos que parecía que éramos solo extraños.
Al verlo así, no parecía ni remotamente tan neurótico como Clara lo había descrito. Una vez que comenzó la reunión, alguien le preguntó a Colin por qué había decidido invertir en esta ciudad. Porque mi amada está aquí, respondió, sin ninguna explicación. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, la sala se llenó de murmullos de sorpresa. Algunas empleadas se veían visiblemente desconsoladas. Miré a Colin, sintiéndome completamente asqueada por su falso aire de afecto. ¿Está casado? Mi jefe, el gerente, le preguntó con cautela. Lo estuve, pero nos divorciamos. Colin bajó la cabeza, sonriendo con una aparente impotencia, viendo lo lamentable que se veía. No era de extrañar que mis padres y amigos pensaran que yo era una desagradecida. Después de la declaración de Colin, la sala quedó en silencio. Todos, de repente, temían decir algo que pudiera molestarlo. Colin me miró de reojo y suavizó el ambiente. No se preocupen, estoy seguro de que la recuperaré. Claro, con alguien como usted. Es solo cuestión de tiempo antes de que ella regrese. Todos intervinieron con risas nerviosas. No sé si Colin lo hacía a propósito, pero fue en ese momento cuando noté el anillo en el dedo anular de su mano izquierda. El mismo anillo de pareja que solo costaba 500 yuanes. El mismo que Colin una vez había despreciado y querido tirar. En ese momento, el asistente de Colin entró y le entregó una caja. Tan pronto como escuché el familiar sonido de un gato maullando desde dentro, me quedé paralizada. Daisy, el gato que había rescatado y criado. Colin se había enojado conmigo muchas veces por Daisy, ya que nunca había querido que lo mantuviera. Parece que a Daisy le gusta mucho la diseñadora Zoe, dijo Colin con una sonrisa burlona, echándome un vistazo. Mis pensamientos regresaron a la realidad. Mirando a Daisy ahora acurrucada a mis pies, no pude evitar levantarla. El repentino apego de Daisy hizo que todos dejaran volar su imaginación, pero la empujé de nuevo hacia los brazos de Colin y regresé a mi asiento. Capítulo 5. Tan pronto como llegó la hora del almuerzo, Andrew me llamó para decirme que estaba esperando afuera de la oficina. Cuando bajé en el ascensor, me encontré con Colin y su grupo entrando. Los saludé mecánicamente y rápidamente me escondí en una esquina, intentando pasar desapercibida. Zoe, ¿tu novio te trajo el almuerzo otra vez? El gerente, rompiendo el silencio, preguntó con una sonrisa. Sí, murmuré, con la cabeza baja, consciente de la mirada de Colin y tratando de hacerme invisible. La tensión repentina de Colin hizo que todos se quedaran en silencio. Saqué mi teléfono y empecé a chatear con Andrew para distraerme. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y el grupo se fue, salí corriendo para encontrarme con Andrew. Despacito, abrí la caja de almuerzo y, al ver la deliciosa comida, no pude evitar bromear a Andrew. Eres tan hogareño. ¿Qué puedo decir? Eres muy quisquillosa con la comida. Andrew me pellizcó la mejilla con cariño. Cuando estaba con Colin, por mucho que me humillara, él seguía siendo indiferente. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que eso no era amor. Solo pensaba que yo era fácil de controlar. Después de almorzar, acordamos ir a probar vestidos de novia después del trabajo. Estaba a punto de volver a la oficina para una siesta rápida cuando me encontré con Colin en el ascensor de nuevo. Bajé la cabeza, fingiendo no reconocerlo, y estaba a punto de salir cuando Colin me agarró de repente. Antes de que pudiera reaccionar, me tenía contra la pared del ascensor. Sus ojos rojos de frustración. Zoe, eres increíble. ¿En qué soy peor que él? ¿Prefieres vivir una vida difícil con el que ser mi esposa? Suéltame, Paf. Colin no soltaba su agarre, así que le di una bofetada. Furiosa. Él es 100 veces mejor que tú. Lo más importante es que nos amamos. Eso es algo con lo que nunca podrás competir. Colin se quedó congelado, con la cabeza inclinada hacia un lado. Cuando me volvió a mirar, sus ojos estaban llenos de una peligrosa y sanguinaria furia. Mi corazón se hundió, aterrorizada de que Colin pudiera hacer algo imprudente. Lo empujé con todas mis fuerzas y salí corriendo lo más rápido que pude. Capítulo 6. Por su culpa, no podía concentrarme en el trabajo y ni siquiera me atrevía a ir a la sala de descanso. Esa noche, mientras íbamos de camino a la tienda de vestidos de novia con Andrew, finalmente mencioné la idea de renunciar. ¿Qué pasa? ¿Alguien te está molestando? Andrew, siempre atento, notó que algo me preocupaba. Negué con la cabeza. No quería que Colin arruinara el buen ánimo mientras íbamos a probarnos vestidos de novia. No es nada serio. Te lo contaré cuando lleguemos a casa. Dentro de la tienda de novias, al verme en el espejo con un vestido de novia, me sentí un poco confundida. Colin una vez había pospuesto nuestra boda, usando el trabajo como excusa. En ese momento, pensé que nunca tendría la oportunidad de ponerme un vestido de novia. Pero Andrew cambió todo eso, llenando ese vacío y haciéndome sentir valorada. Te ves preciosa, dijo Andrew, sonriendo tontamente. Tú también deberías probarte un traje. Después de que Andrew entró a cambiarse,
Me di la vuelta y de repente vi a Colin parado ominosamente en la entrada de la tienda. Sobresaltada, rápidamente aparté la mirada. Cuando volví a mirar, Colin ya no estaba. Esa noche, le conté a Andrew todo lo que había sucedido en los últimos días. Su rostro se volvió serio mientras escuchaba. Zoe, casémonos mañana. Al notar la reacción emocional de Andrew, intenté calmarlo rápidamente. No te preocupes, antes tuve sentimientos por él, pero ahora no es más que un extraño para mí. Mañana entregaré mi renuncia. Colin no me ama, simplemente no puede aceptar que ya no me importe. Siempre has sido arrogante. Andrew, eres increíble. Así que no tengas miedo de que deje de amarte. Abracé a Andrew con fuerza, esperando tranquilizarlo. Capítulo 7. Al día siguiente, pedí el día libre y fui con Andrew a obtener nuestro certificado de matrimonio. Esta vez, a mi lado no estaba Colin, el que me dejó para estar con otra persona, sino Andrew, quien realmente me valoraba. Andrew sostenía nuestro certificado de matrimonio y hasta publicó un anuncio en sus redes sociales, visible para todos. Todas las heridas que había sufrido en el pasado estaban siendo sanadas, una por una, gracias a él. Cuando volví al trabajo, repartí caramelos de boda a mis colegas y entregué mi carta de renuncia al gerente. Zoe, ¿te vas para dedicarte a la familia? La pregunta insinuante del gerente me incomodó un poco. Sí, mi esposo me ama mucho. Así que quiero dejar el trabajo por un tiempo y centrarme en preparar la boda. No podía revelar la verdadera razón de mi renuncia, así que tuve que inventar algo. La expresión del gerente era complicada. No asintió, solo me dijo que fuera a ver a Colin. Sabiendo que esto era obra de Colin, agarré mi carta de renuncia y entré directamente en su oficina. Gerente, no pude detenerla, dijo el asistente con cautela, mirando a Colin con miedo a que volviera a enfadarse. Fuera. Colin tiró los papeles de su escritorio al suelo en un ataque de furia. Después de que el asistente se fue, Colin señaló los caramelos de boda en el suelo, mirándome con furia en los ojos. ¿Fuiste ayer a por el certificado de matrimonio? Así es. ¿Le gustaría un caramelo de boda para atraer la buena suerte, señor Colin? Todavía tengo algunos en mi bolso, respondí con valentía. Esto era como girar el cuchillo en la herida. Zoe, eres despreciable. Colin de repente me agarró del cuello, volviéndose inexplicablemente furioso. Al ver a Colin a punto de perder el control, no tuve tiempo de pensar. Le di una patada en la entrepierna con todas mis fuerzas. Colin cayó al suelo de dolor. Le tiré la carta de renuncia encima y volví a la oficina a recoger mis cosas. Cuando me paré en la entrada de la empresa, mirando hacia atrás el lugar donde había trabajado durante los últimos 3 años, sentí una pequeña punzada de nostalgia en el corazón. Capítulo 8. No sabía si Colin había resultado herido o no, pero según mis antiguos compañeros de trabajo, se fue de la empresa al día siguiente. La vida volvió poco a poco a la normalidad, y me ocupé de planear la boda. Muy pronto, Colin quedó completamente fuera de mi mente. Debido a las intrigas previas de Clara, Andrew enfrentaba retos en su trabajo, pero incluso cuando las cosas no salían bien, él nunca quiso que me preocupara. Andrew, ¿por qué no abres tu propia pastelería?, le dije, ofreciéndole el dinero que había ahorrado en los últimos 2 años. Si uso este dinero para abrir la tienda, no podrás diseñar la casa que deseas. ¿No querías tener un balcón bonito? Andrew me revolvió el pelo suavemente, con una sonrisa que mostraba un poco de resignación. No pude resistir la tentación de picar su hoyuelo. Podemos esperar un poco para la renovación de la casa. Eres tan talentoso. Estoy segura de que recuperarás el dinero rápidamente. Zoe, gracias. Nos sonreímos con ternura. Después de conseguir el local, Andrew estaba increíblemente ocupado con el trabajo. Siempre había sido él quien me cuidaba, pero ahora que había renunciado y estaba en casa, comencé a aprender a cocinar. Aunque mi comida no sabía muy bien, Andrew parecía disfrutar cada bocado. Nuestra vida juntos era simple, pero era justo ese tipo de vida tranquila lo que siempre había deseado. Los preparativos para la boda transcurrieron sin problemas, y antes de darme cuenta, había llegado el gran día. Pensé que todo saldría según lo planeado, pero nunca me imaginé que Colin usaría trucos sucios. Capítulo 9. Usó su poder financiero para causar caos en la boda. Luego golpeó a Andrew y, en medio de la confusión, me drogó. Cuando desperté, me encontré encerrada en una pequeña villa. Desperté, sedienta y deshidratada. Al abrir los ojos, miré alrededor de la habitación, tenuemente iluminada, sintiendo un escalofrío recorrerme. Me sostuve la cabeza y me levanté de la cama con la intención de irme, pero el sonido de unos pasos cercanos me asustó. Los recuerdos antes de desmayarme volvieron de golpe, y al ver a Colin acercándose paso a paso, agarré la lámpara de la mesita de noche y se la arrojé. Colin, ¿estás loco? Zoe, lo siento. Colin esquivó la lámpara y de repente se disculpó.
Su voz era suave y tierna, lo que me hizo sentir un escalofrío. El Colin que conocía antes era despreciable, pero nunca tan perturbado. Por primera vez, no podía descifrarlo. Colin, déjame ir, o llamaré a la policía. Lo miré, tratando de mantener la calma, aunque la habitación estaba oscura. La mirada intensa de Colin era sofocante. No se inmutó ante mi amenaza. Después de lo que pareció una eternidad, soltó una risa baja y escalofriante. Zoe, ya he tomado tu teléfono. Tengo curiosidad. ¿Cómo piensas llamar a la policía? Algo estaba terriblemente mal con él. Me obligué a mantener la calma e intenté razonar con él. Colin, terminemos esto en buenos términos. Ya no te amo. Lo que estás haciendo, secuestro y detención ilegal, es un delito. ¿Por qué hacer esto? No importa. Una vez me amaste, y ahora puedes volver a hacerlo. Corrió las cortinas. Se giró hacia mí y me sonrió con una expresión radiante. La luz del sol entraba por la ventana mientras Colin me miraba de arriba a abajo, asintiendo con satisfacción. Zoe, te ves hermosa con el vestido de novia. Mirando a Colin, que se comportaba de manera cada vez más errática, sentí un escalofrío recorrerme. No te amo. Amo a Andrew. No importa lo bien que me trates. Ese final no cambiará. Apenas pronuncié esas palabras, el rostro de Colin cambió drásticamente. Se abalanzó hacia adelante, agarrándome del cuello, como si no pudiera soportar escuchar esas palabras. Zoe, te sugiero que dejes de decir esas cosas, o no dudaré en arrastrarnos a los dos al infierno. Y entonces Andrew, ese hombre, ya no estará en nuestro camino. Temiendo asfixiarme, rápidamente aflojó su agarre y luego, casi suplicando, se disculpó en voz baja. Zoe, lo siento, no fue mi intención. Colin claramente había perdido la cordura, y yo estaba aterrada, retrocediendo instintivamente. Aléjate de mí, dije con la voz ronca. Después de que Colin se fue, caí al suelo, preocupada por mis padres y Andrew, para evitar que me escapara. Colin contrató a una cuidadora para vigilarme. Sabía que lo rechazaba, pero no me forzó. En cambio, insistía en que comiéramos juntos todos los días, actuando como un completo loco. No quiero comer, murmuré, tirando la cuchara a un lado y levantándome para subir las escaleras. Zoe, ¿no quieres escuchar la verdad de hace 3 años? Capítulo 10. Levanté una ceja, pero no volví a mi habitación. Hace 3 años. Esa publicación en mis redes sociales fue solo el resultado de una apuesta que perdí. Te bloqueé para que no la vieras porque no quería que te enteraras. Nunca imaginé que Lisa te lo mostraría, dijo Colin, con los ojos llenos de arrepentimiento. Y sobre la foto, fue porque ella accidentalmente derramó algo sobre su ropa. Solo tomé una de tus camisetas para que se cambiara. Nada más. ¿Y luego? Lo admito, me gustaba Lisa antes, pero después de que nos casamos, ya no tenía sentimientos por ella. Cuando me di cuenta de que ella estaba detrás de todo, corté todo contacto. No hemos hablado desde entonces. Colin terminó de hablar y me miró con sinceridad, como si tuviera miedo de que no le creyera. Pero él nunca entendió que esos 2 incidentes fueron solo los detonantes. Lo que realmente me decepcionó fue su constante indiferencia. El año que terminaste con Lisa, me confesaste tus sentimientos por despecho, y nos convertimos en pareja. Ahora, todos esos recuerdos ridículos ya no significan nada para mí. Te amaba, así que te di todo lo que tenía, sin reservas. Pero tú siempre estabas distante. El llavero que te regaló Lisa era algo que atesorabas, y cuando lo toqué por accidente, actuaste como si lo hubiera mancillado. Colin intentó refutar, pero lo detuve y continué. El día que Lisa volvió al país, me dejaste esperando solo para ir a recogerla. Y en mi cumpleaños, solo porque ella dijo que se sentía mal, corriste a su lado y me dejaste sola en la calle. Nunca sabrás lo frío que fue ese invierno. Lo siento, Colin. No soy tonta. Pude sentir claramente que nunca te importé de verdad. Ahora dices que me amas. ¿No crees que es demasiado tarde y demasiado vergonzoso? Ahora solo amo a Andrew. Para mí, tú solo eres alguien que pasó por mi vida. Zoe, por favor, no sigas. Los ojos de Colin se llenaron de lágrimas. Incapaz de seguir escuchando, salió apresuradamente. Capítulo 11. Después de decir todo aquello, Colin desapareció durante varios días. Para conseguir algo de libertad, comencé a acercarme a la cuidadora. Tía, solo quiero avisar a mis padres que estoy bien, dije, maquillándome para parecer lo más triste posible. Tía, tú también eres madre. Si estuvieras en esta situación, ¿no estarías preocupada? Noté que su simpatía comenzaba a crecer, así que le aseguré repetidamente. Te lo juro, tía. No te pondré en problemas. Solo quiero que me prestes tu teléfono para avisar a mis padres que estoy bien. Haz la llamada. La cuidadora estaba en guardia y no quería dejarme sola. Puse mi mejor cara de súplica. ¿Podrías darte la vuelta? Tía,
Me siento incómoda haciendo llamadas cuando alguien me mira. Cuando finalmente tuve el teléfono en mis manos, esperé un momento en que la cuidadora no estuviera atenta y la golpeé con un objeto cercano, dejándola inconsciente. Era la primera vez que hacía algo así, y mis manos temblaban de sudor. Después de llamar a la policía, salí corriendo, pero me di cuenta de que había mecanismos de seguridad por todas partes, lo que hacía imposible escapar. Llamé a Andrew. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, susurré: Andrew, soy yo, soy. ¿Dónde estás? Escuchar la voz de Andrew después de 2 semanas finalmente calmó mi corazón inquieto. Apenas le había dado la dirección de la villa cuando sentí que una mano me agarraba del brazo. Al girarme, vi a Colin, furioso. Me quitó el teléfono de las manos y lo lanzó lejos, desapareciendo de mi vista en un instante. Colin, estás loco. Lo empujé y corrí para buscar el teléfono. Él me agarró del brazo, inmovilizándome. Zoe, eres muy cruel. Lo mismo te digo. Ya que me había atrapado, no había necesidad de seguir siendo amable. Bueno, ya que lo dices así, supongo que tendré que hacer algo al respecto. Colin me sujetó la cabeza y trató de besarme. Aléjate de mí. Si me tocas, nunca te perdonaré, ni siquiera en la muerte. La determinación en mi voz hizo que Colin se detuviera en seco. Se agarró la cabeza con dolor, como si estuviera atormentado por un recuerdo terrible. Temiendo que perdiera el control, intenté irme, pero me sujetó la muñeca. No pienses ni por un segundo que Andrew vendrá a salvarte. Me ató y me arrojó al auto, alejándose de la villa. Colin, ya has cometido un crimen. Detén el auto ahora. Mirando al hombre desquiciado frente a mí, el miedo se apoderó de mí por completo. Esta vez serás mía, dijo Colin, con un tono lleno de desesperación y oscuridad, viendo lo imprudente que se había vuelto. Mi miedo solo aumentaba. Capítulo 12. Colin me llevó a una pequeña cabaña en medio de la nada. En ese momento, estaba especialmente peligroso, y me escondí en una esquina, tratando de no provocarlo. Cuando cayó la noche, Colin me lanzó un trozo de pan. Al ver que no lo tocaba, me gritó: relájate, no voy a ponerle drogas al pan. Miré fijamente la vela que parpadea cerca, y al borde de romperme, le rogué: Colin, te lo suplico, déjame ir. No respondió, y la habitación cayó en silencio. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, lo escuché murmurar en voz baja: si te dejo ir, ¿quién me dejará ir a mí? Se acercó a mí, tocando mi rostro con suavidad. Al ver que no reaccionaba, comenzó a revelar sus llamados secretos en voz baja. He estado conteniéndome tanto, pero ¿por qué siempre eliges a Andrew? ¿Es realmente mucho mejor que yo? Cada vez que despierto, ya te has ido. No entiendo por qué el destino me hace empezar de nuevo, pero nunca me da una verdadera oportunidad. Se agachó y besó mi mano, temiendo que me descubriera. Reprimí mi asco y lo dejé abrazar durante toda la noche. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Colin no estaba por ninguna parte. Salí corriendo para revisar los alrededores. Al darme cuenta de que estábamos en medio de la nada, sin pueblos ni aldeas cerca, me agaché frustrada, maldiciendo a Colin en mi mente un centenar de veces. Pronto, Colin regresó. En cuanto me vio, me abrazó con fuerza, suplicando: Zoe, ¿no puedes tener un poco de compasión por mí? No dije nada. Para entonces, Colin se había vuelto tan obsesivo y trastornado que ya no importaba si decía algo o no. Te amo de verdad. He intentado olvidarte, pero esos recuerdos son demasiado profundos. No puedo olvidarlos, por mucho que lo intente. Zoe, ¿no puedes mirarme? No, rechacé fríamente. Al escuchar mi respuesta, Colin me soltó. Me señalé el pecho y le dije con seriedad: este corazón es demasiado pequeño. No puede albergar a 2 personas. Solo amo a Andrew ahora. Tal vez me ames ahora, pero ya hemos perdido nuestra oportunidad. Un amor que nunca estuvo destinado no vale la pena para que rompas la ley. Después de decir eso, me alejé, dejando que Colin lo pensara por sí mismo. Capítulo 13. A pesar de haber dejado las cosas claras, Colin seguía negándose a soltarme. Me mantenía atrapada aquí, viviendo cada día en una especie de fantasía delirante. Cruzando los brazos, intenté una vez más hacerle entrar en razón. El mundo exterior debe estar hecho un caos ahora. ¿No te preocupa que la familia Lynn se vea afectada? Por ti, no me importa nada de eso, dijo Colin, mirándome con profundo afecto. Me sentí tan incómoda que solo pude bajar la cabeza y quedarme en silencio. Zoe, me recuerdas a cómo eras en la escuela. En ese entonces tenías un poco de grasa de bebé, y cada vez que te veía, quería pellizcarte las mejillas. Colin comenzó a recordar el pasado. Cuando estábamos saliendo, realmente no me concentré en ti. Tal vez fue por mi arrogancia o por Lisa, pero fui bastante desagradable. Miré a mi alrededor, fingiendo no escucharlo. Comparada con Lisa,
La Zoe de entonces realmente era común, tan común que pasaba desapercibida en la multitud. No es de extrañar que Colin no me hubiera prestado mucha atención en ese momento. Zoe, ¿puedo contarte un secreto? Antes de que pudiera responder, soltó, de hecho, ya he vivido esta vida una vez. Esta es mi segunda vez. Al principio no le presté mucha atención, pero cuando me di cuenta de lo que estaba diciendo, me pareció absurdo. Tú, no puede ser en serio. ¿Qué tonterías estás diciendo en plena noche? Es realmente espeluznante. Crucé los brazos con más fuerza, mirando nerviosamente a mi alrededor. Zoe, no estoy inventando nada. Miró a lo lejos, con una breve chispa de tristeza en los ojos. En la línea de tiempo original, como no entendí mis sentimientos a tiempo, tuve que verte a ti y a Andrew vivir felices con hijos y nietos, mientras yo moría solo. Dudé, temiendo que hacer la pregunta equivocada lo alterara. Tuvieron un hijo y una hija. Eran muy felices, dijo, como si leyera mis pensamientos. Tosí, tratando de sonsacarle más. ¿Y qué pasó la primera vez que renaciste? La primera vez. Colin cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso de revivir. Zoe, estoy un poco cansado. Te contaré sobre la primera vez otro día. Con eso, se dio la vuelta y se quedó dormido, ignorándome. Capítulo 14. Aunque tenía curiosidad, si Colin había decidido no hablar, no había nada que pudiera hacer al respecto. Esa noche, Colin estuvo inusualmente callado. Me despertaron las sirenas de la policía. Cuando abrí los ojos y vi a Andrew, la persona que había estado añorando día y noche, sonreí y corrí hacia sus brazos. Andrew, te extrañé tanto. Estoy aquí para llevarte a casa. Andrew se arrodilló y me ayudó a ponerme los zapatos. Sentada al borde de la cama, le pregunté con confusión, ¿cómo me encontraron? Andrew se tensó por un momento antes de responder. Colin se entregó. Así fue como logramos encontrar este lugar. Andrew me miró fijamente. Ya está en el coche de la policía. No quería que lo vieras en ese estado tan miserable, pero me pidió que te entregara esta carta. Dijo que contiene las respuestas que estás buscando. Tomé la carta de la mano de Andrew y dejé que me llevara de la mano mientras salíamos. En el coche, Andrew miraba por la ventana mientras yo abría la carta. Al leer sobre el primer renacimiento de Colin, finalmente entendí por qué había sido tan reacio a hablar de ello. Los dos renacimientos de Colin ocurrieron después de nuestro divorcio. En su primer renacimiento, impulsado por el resentimiento, Colin utilizó tácticas forzosas y manipuladoras. Tendió una trampa a Andrew y lo expulsó de mi vida. Luego, amenazó a mis padres para obligarme a estar con él. Pero el día de nuestra boda, llegó la noticia de que Andrew había muerto. Y en ese mundo, terminé odiando a Colin por completo. Más tarde, mis padres fallecieron uno tras otro, y yo seguí a Andrew en la muerte. Colin vivió el resto de su vida lleno de arrepentimiento. En su segundo renacimiento, Colin inicialmente quiso competir con Andrew de manera justa, pero los recuerdos de su primera vida lo habían afectado profundamente. Se volvió cada vez más volátil, orgulloso pero inseguro, controlado pero propenso a la ira, constantemente oscilando entre extremos. En la última parte de la carta, Colin escribió que esta era su condena divina. Dios le dio innumerables oportunidades para empezar de nuevo, solo para hacerle experimentar una y otra vez el dolor de la pérdida. Capítulo 15. Colin fue condenado a 6 años por secuestro. Clara intentó ayudarlo, pero Colin se negó, y escuché que también rechazó todas las visitas. Cuando volví, le conté todo a Andrew, excepto lo del renacimiento de Colin. Esa parte era simplemente demasiado increíble. No podía estar de acuerdo con lo que había hecho Colin, pero no podía negar que todo había comenzado por mi culpa. Solo esperaba que después de salir de prisión, Colin pudiera rehacer su vida. Para compensarme, Andrew organizó otra boda. Esta vez, sin Colin, sin invitados no deseados. Solo éramos Andrew y yo, finalmente entrando en la vida que habíamos soñado. Gracias a las habilidades de Andrew, la pastelería iba muy bien. Después de descansar un mes, comencé a enviar currículums para buscar trabajo. En la primavera de nuestro segundo año de casados, quedé embarazada por sorpresa. Cerca del año nuevo lunar de ese mismo año, nació una niña regordeta. El tiempo pasó rápidamente, y pronto llegó el día de la liberación de Colin. Ese día, Clara, a quien no había visto en años, apareció de repente. Su aspecto era demacrado, muy lejos de la figura orgullosa y dominante que alguna vez fue. Zoe, Colin no quiere salir. ¿Podrías ayudarme a hablar con él? Miré a mi hija, que no paraba de moverse, y no acepté su propuesta. Si no quiere salir, nadie podrá cambiar su opinión. Si 6 años no fueron suficientes para que dejara las cosas atrás, mejor que se quede adentro. Mis palabras fueron duras, pero si Colin realmente no había superado todo, seguía siendo una amenaza para mí. Tomé la mano de mi hija, lista para irme, pero por alguna razón,
La pequeña se interesó en Clara y le ofreció un caramelo. ¡Qué dulce! Si no hubiéramos tramado todo contra ti y Colin en aquel entonces. ¿Este niño? Clara se detuvo de inmediato al notar mi expresión, callándose rápidamente. No me extrañaba que Colin la despreciara. Todos pensaban que Lisa era la culpable, pero resultó que Clara también había estado involucrada. Señora, no puedo hacer nada por su hermano. Ahora tengo a mi propia familia, y no quiero que usted ni nadie más venga a perturbar nuestras vidas. Capítulo 16. Un mes después, Colin salió de prisión. Vino de lejos para buscarme, insistiendo en que necesitábamos hablar. En el parque, miré a Colin con su pelo rapado, sintiendo como si hubiera pasado una vida entera. ¿Tienes algún plan? Le hice señas a mi hija que jugaba a lo lejos. Colin no respondió, solo miraba fijamente a la niña, diciendo, se parece mucho a ti. Es muy linda. Sonreí, observando a Andrew y nuestra hija jugando a lo lejos. Solo se parece a mí por fuera. Su personalidad es exactamente igual a la de Andrew. Colin apartó la mirada de la niña y dijo, durante mi tiempo en prisión, me sentí en paz, pero ahora que estoy fuera y te veo, ese viejo resentimiento vuelve a surgir. Sus ojos afilados se clavaron en mí. Me asusté y retrocedí instintivamente. Zoe, ¿crees que aún tengo la oportunidad de empezar de nuevo? Colin preguntó con calma. Aunque Colin ya no estaba tan desquiciado como antes, pude ver que no había superado todo, temiendo que volviera a perder el control y causara daño. Traté de razonar con él. Tienes que dejarlo ir. La única razón por la que sigues tan atormentado es que te aferras demasiado a esta obsesión. Dices que los dioses te están castigando, pero tal vez eres tú quien se castiga. Solo soltando podrás empezar tu propia vida. Aferrarte al pasado, ¿no es también una forma de castigarme a mí? Colin, este amor tuyo, tan egocéntrico, solo me ha causado problemas. Colin parecía reflexionar sobre mis palabras. Zoe, lo siento. Después de decir eso, se fue en silencio. Lo observé alejarse, sintiendo una mezcla de emociones. Andrew se acercó a mí, mirando la figura de Colin a lo lejos. Frunció el ceño. ¿Qué le dijiste? Nada importante, solo una conversación casual. Al ver la preocupación en el rostro de Andrew, rápidamente pregunté, ¿qué pasa? Andrew sacudió la cabeza. No lo sé, solo siento que ha perdido toda voluntad de vivir. Pero tal vez estoy exagerando. Pensé que Andrew lo decía sin más, pero nunca imaginé que sus palabras se harían realidad. Al día siguiente, justo cuando estaba por ir a trabajar, Clara me llamó, diciendo que Colin se había ido. Al principio, no entendía, hasta que mencionó la carta. Tomó una gran cantidad de pastillas para dormir. Cuando lo encontramos, ya era demasiado tarde. Clara sollozó mientras explicaba la causa de la muerte de Colin. Abrí la boca, pero no supe qué decir. Zoe, en su carta, Colin escribió que estaba empezando una nueva vida. ¿Sabes qué significa eso? Tal vez este era el mejor final para él. Ya no habría un tercer renacimiento. Colin finalmente había encontrado su salida, y yo ya no tendría que soportar más esta tragedia. Extra capítulo. Después de que Colin y Zoe se divorciaron, él comenzó a salir con Lisa. Lisa pensaba que Colin seguía siendo ese pagafantas devoto que la complacía en todo y, constantemente, hacía peticiones irrazonables. Al principio, Colin la toleraba, pero con el tiempo, empezó a cansarse. Todo estalló cuando Lisa, sin pedir permiso, decidió tirar todas las pertenencias de Zoe, lo que llevó a Colin a darle una bofetada. Colin, yo soy tu novia ahora. Tú y Zoe son cosa del pasado. ¿Cómo puedes pegarme por ella? Lisa, sintiéndose agraviada, comenzó a hacer una escena. Ya te lo dije antes, nadie toca sus cosas, respondió Colin, llevándose un cigarrillo a los labios. Pero entonces, como si algo cruzara por su mente, se detuvo y no lo encendió. Herida por sus palabras, Lisa corrió al cuarto de Colin, agarró un montón de cosas de Zoe y comenzó a tirarlas al basurero. Zoe ya está casada. ¿A quién intentas molestar haciendo esto? Actuando así, solo le parecerías patético. Lisa, la voz de Colin fue dura, una clara advertencia. Sacó las cosas de Zoe del basurero, sin importarle que estuvieran sucias, y las limpió con las manos como si fueran tesoros, al ver que en los ojos de Colin solo había pensamientos de otra persona. Lisa lo presionó, exigiendo una explicación. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de haberte divorciado de Zoe? ¿De haber salido conmigo? Sí, me arrepiento. En ese momento, Colin finalmente se dio cuenta de a quien realmente quería, a Zoe. Era la Zoe que le tejía bufandas, la Zoe que lo esperaba como una tonta fuera de su dormitorio, la Zoe que no quería que fumara tanto, pero ya la había perdido. Un maullido rompió el silencio, y Colin, con una sonrisa amarga, recogió a Daisy, acunándola en sus brazos. Le dijo a Lisa que empacara sus cosas y se fuera. Colin,
¿Sabes por qué Zoe se divorció de ti? Lisa, ya completamente fuera de sí, gritó, porque todo fue obra de tu hermana. Nunca le gustó Zoe y orquestó todas esas coincidencias. Tu amada hermana alejó a la persona que te importaba, y ni siquiera te diste cuenta. Al final, tú fuiste el mayor tonto. Colin se puso pálido ante sus palabras. Echó a Lisa y reservó de inmediato un vuelo a la ciudad donde vivía Zoe. Colin esperó afuera durante horas hasta que finalmente vio a Zoe, de la mano de Andrew, riendo y charlando. No notaron a Colin parado a lo lejos. En ese momento, Colin finalmente entendió que Zoe ya no lo quería. Había tomado el camino equivocado, y para cuando encontró su camino de regreso, todo había cambiado. Colin dejó este mundo con el corazón lleno de obsesión. Cuando despertó nuevamente, fue en el momento justo después de su divorcio con Zoe. Pensaba que su amor inquebrantable había conmovido a los dioses y le habían dado otra oportunidad en la vida, pero no se daba cuenta de que este era solo el comienzo de una nueva tragedia.